buenos días. Acabo de sentir un calorcito, cuando Mónica dijo que el Espíritu Santo esté conmigo. Yo no voy a hablar, yo voy a ser solamente el instrumento. El Señor es el que me va a dar la sabiduría y me va a poner las palabras justas para dirigir este pequeño estudio. Bueno, como lo anunció Mónica, hoy vamos a conocer algo de la dinastía herodiana, exactamente de estas personas, de estos personajes. Inicialmente yo pensaba que Herodes era una sola persona, pero no comprendiera por qué cuando decía que murió Herodes, en la Biblia nos contaba, murió Herodes y de pronto volvía y aparecía en otra porción de la Biblia de otro Herodes y moría y volvía y aparecía ella, pero no entiendo. Yo tenía cierta confusión, yo sé que para muchos también había esa confusión. Entonces el pastor en una oportunidad me dijo que comenzara a predicar sobre personajes de la Biblia. Y uno de los personajes era él. Quería saber quién era, qué pasaba, ¿sí? Entonces resulta que el señor Herodes no es un solo hombre, o no fue un solo hombre. Fueron varias personas, fue realmente una dinastía. Empezamos con Herodes el Grande, también llamado Herodes I, y también se le conoce como Herodes el Constructor. Vamos a ver por qué. Abajo, en la segunda línea, aparecen sus hijos y Salomé, que era, ahí la coloqué mal, Salomé era su hermana, y unos nietos, perdónenme, Salomé, su hija, y los nietos, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Vamos a tratar de tomar cada uno de ellos. Vamos a contarles unas pequeñas historias y cómo fueron conectándose en la vida, de una u otra forma, en la vida de Jesús y en la vida del cristianismo, porque influyeron muchísimo en la vida del cristianismo, en el desarrollo del cristianismo. Entonces, vamos a empezar con Herodes el Grande. Nos preguntamos por qué el Señor Dios nos utilizaron estas personas tan malas. En general, el Señor utilizó personas para desarrollar sus propósitos, para hacer sus profecías, para hacer cumplir sus profecías. Así como utilizó gente buena, gente creyente, gente temerosa, como Moisés, Jacob, Abraham, como a Noé, como al rey Salomón. También utilizó personas que no eran buenas, que no eran tan buenas, ¿sí? Personas que no creían, así como, por ejemplo, el faraón Ramsés II en la época de Moisés, el ángel caído, Lucifer, Judas, Caifás, Pilatos y el mismo Herodes. Ahora nos vamos a centrar en Herodes, ¿sí? Somos instrumentos. Vamos a ver cómo el Señor nos utiliza, o cómo el Señor utilizó a estas personas. Dentro del contexto histórico, también conocido como Herodes el Grande, Herodes I, el Constructor. Este señor nace en la región de Idumea, al sur de Judea, alrededor del año 74 a.C. Era el segundo hijo de Antipatrón de Udema, o sea, el gobernador, un militar, un alto oficial, ¿sí? que reinaba en Hircano, de Cipro. Este señor era hijo de Cipro y de
Antipatro. Quien era Cipro era una noble, una mujer noble, una mujer de la realeza de Nabatea. ¿Sí? Fue rey de Judea, de Galilea, de Samaria y de Idumea entre los años 37 al año cuarto después de Cristo. Fue un vasallo, es decir, fue llamémoslo así, un empleado del gobierno de Roma. Esto es básicamente. ¿Por qué se les conocía como exconstructor? Bueno, hizo varias obras civiles grandes, entre ellas el templo de Jerusalén, que fue llamado el templo de Herodes, ¿sí? Una gran explanada, una obra civil muy grande, ¿sí? Como reconstrucción del templo de Salomón. Esto lo hace él para congraciarse con los judíos que no lo querían. Él no era muy buena persona, no era muy querido, llamemos así, por los judíos por su crueldad. Entonces, él quería ganarse al pueblo con obras, pero no con los hechos. Igualmente construye en el puerto de Cesarea Marítima, esta ciudad. En esta ciudad estuvo Pablo defendiéndose en juicio con el procurador Festo. Por eso es importante esta ciudad. Igualmente construye las fortalezas de Masada y Herodio. Son palacios inmensos, son palacios muy lujosos, ¿sí? Este era prácticamente una de sus casas de descanso, ¿sí? Su sitio de descanso. Esto nos lo cuenta Flavio Josefo en el libro La Antigüedad de los Judíos. Interesante libro de historia, a las personas que les guste leer historia y conocer de la historia, muy interesante libro. Pero, ¿qué es de malo? ¿Por qué lo tratan? ¿Por qué se dice que Herodes primero es malo? Por ciertas cosas que dice. Se dice que fue muy cruel y ambicioso. Ordenó matar a su esposa María, a su suegra y a sus 3 hijos mayores. ¿Sí? A sus hijos, a su esposa porque quería unirse a otra mujer, a sus hijos para evitar la ascendencia al poder. O sea, era tan ambicioso que a sus hijos los mandó matar para que no ascendieran a cierto poder, a cierta gobernabilidad que les daban. El emperador romano Augusto en una oportunidad se refirió a él en estas palabras: es preferible ser un cerdo de los corrales de Herodes que un hijo de su casa. A este tamaño era la repulsión que expedía este señor de su maldad. Igualmente ordenó matar a 45 integrantes del Sanedrín que lo habían posesionado como rey y gobernador de Judea, porque algunos no estaban de acuerdo con él, eran tan malos, no lo querían, pero pues había una orden de Roma y bueno, lo hicieron. Después de que se posesionó, los mandó matar. Se cuenta igualmente una oportunidad, se corre el rumor de que este señor muere, pero simplemente era un rumor, no era cierto. Entonces el pueblo comienza a festejar, murió Herodes el primero, murió, y el pueblo se levanta en fiesta y se alegra y esto, pero resulta que él se da cuenta que el pueblo no lo quiere. Entonces le da rabia y organiza una reunión a todos los dirigentes o a todas las personas que organizaron esta fiesta, los reúne en un coliseo en complicidad con una de sus hermanas. Los reúne y los mete en un coliseo y los mata. 43 personas más, 43 fariseos más mueren a manos de este señor. Eso, a grosso modo,
es lo que, de los abusos que se pueden conocer o que se conocieron de este señor. Bueno, una persona muy buena, que digamos. Vayamos conociéndolo, porque viene ahora la parte, el contexto bíblico. Vamos a mirar, vamos a conectarlo ahora con la Biblia. Vamos a buscar Mateo 2, 1 al 6. Y Mateo 2, del 1 al 6, nos habla. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes el Grande, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había nacido el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y de tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Este señor Herodes fue el que ordenó la matanza, fue el que ordenó, con el que habló mejor, los magos de Oriente, los reyes magos, ¿sí? Y cuando le dice Herodes que le contaran a dónde estaba Jesús. No creo que haya sido para adorarle. Después de este prontuario que tenía, estamos seguros que no era para adorar al Señor. ¿Sí? Aquí se cumple algo, se cumple una de las profecías que leemos en Belén, en Miqueas 5:2, y dice, por tú, Belén de Efratas, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se cumple una profecía con él, la primera. Después, en Mateo 2:16, vamos a Mateo 2:16, y nos dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, la segunda profecía, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto nos lo dice en Jeremías 31:15. La segunda profecía. ¿Sí? Como vemos, el Señor está utilizando o ha utilizado a Herodes I para hacer cumplir estas profecías, lo que él tenía dentro de sus planes. En Mateo 2:13-15, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto,
y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. En Oseas 11:1 nos dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. La tercera profecía que se cumple en un lapso relativamente corto. Por eso utilizó el Señor a este señor Herodes. Herodes el Grande muere en la ciudad de Jericó a los 70 años. La historia de su legado ha suscitado muchas opiniones. Unas porque fue relativamente un buen administrador, hizo construcciones, hizo cosas grandes para el pueblo, pero también va en contravía a esa maldad y a esa tiranía que hizo, con la que ejerció su gobernatura. ¿Sí? Pero bueno, Herodes tenía sus hijos, y aquí viene la segunda línea del organigrama, y vamos a comentarlos. Inicialmente Herodes había nombrado como único heredero a su hijo Herodes Antipas, pero tiempo después corrige su testamento para declarar que el reino había sido dividido para sus otros 3 hijos, que era Arquelao, Filipo o Felipe, ¿sí? Antipas y su hermana Salomé. En este cambio que hubo, enfureció a Antipas y Arquelao, porque pues ellos querían quedarse con buena parte de ese reinado, y viajaron a Roma para impugnar el testamento. En ese entonces se viajaba en grandes comitivas, ¿sí? Y Arquelao apoyaba, mucha gente que viajó con Arquelao apoyaba a Antipas. No porque quisieran ser el rey, sino porque no querían que Arquelao fuera el rey. Julio César el gobernador de Roma, ratifica la voluntad de Herodes el Grande, y Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea, Perea y Perea. Ahora les muestro en la región, en el mapa, que le dieron realmente a Arquelao. En la parte naranja fue la que tomó inicialmente Arquelao. ¿Sí? La parte blanca es de Roma, la parte roja es de Arquelao, la parte amarilla es de Herodes Antipas, y la cuarta es de Felipe. Es un gran territorio, es básicamente lo que es Israel, toda la parte de Israel, ¿sí? Con una parte de Siria, que es la parte de Basán. No era poco, era bastante terreno, bastantes cosas. Ahora vamos a hablar del segundo Herodes. Vamos a hablar de Herodes Arquelao. Su contexto histórico nos dice que nace en el año 23 a.C. y hasta el 18 después de Cristo. Gobernó como tetrarca de Judea y Samaria, después de la muerte de su padre en el año 4 antes de Cristo. Dentro de sus obras civiles, simplemente fue la continuación de algunas obras que dejó su padre por terminar. Relevante no aparece nada, no aparece mucho, simplemente la continuación de ciertas obras pendientes. Lo que sí sorprende, lo que sí es relevante,
es nuevamente la crueldad de este señor Arquelao. Algunos decían que el papá que dejó a Arquelao para que el pueblo después dijera, hombre, este señor es más malo que el papá. ¿Sí? De hecho, este señor reprimió, antes de ser gobernador, antes de ser nombrado como gobernador, hubo una pequeña revuelta, o una revuelta mejor, en Judá, y mandó matar a 3.000 fariseos. Aplacó la revuelta matando a 3.000 fariseos, sin que todavía fuese gobernador. Entonces, ya saben el estilo de represión que tenía este señor. Pero dentro del contexto bíblico, nos vamos a ir nuevamente a Mateo 19, 23. Mateo 2, 19, 23. Nos dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte del niño. En el capítulo anterior nosotros habíamos dejado a la familia, a Jesús, a María y a José en Egipto cuando habían salido huyendo. ¿Sí? Ahora el ángel les dice, regresen. ¿Sí? Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelaciones en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Por qué? Pues para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habían de ser llamado Nazareno. Y esto nos lo confirman en Juan 1, 45, 46. Vamos a buscarlo, por favor. Nos lo confirma Natanael. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ves. Ser de Nazaret no era algo muy bueno, pero a Jesús lo llamaban el Nazareno. Y Jesús, por eso se trasladó a Nazaret. La muerte, vamos a mirar ahora la muerte de Arquelao. Debido a sus malas acciones administrativas, a la oposición de los judíos y a la crueldad de su régimen, y haber ordenado la muerte de los fariseos, fue destituido y exiliado a Viene, en la Galía. Y en el año 6 después de Cristo, es decir, 2 años después de su posesión, en su reemplazo desde Roma, ya Roma estaba cansado de tantos problemas, nombran a un procurador en esa región. Como este señor es destituido, lo sacan del gobierno, nombran a un personaje, a un procurador que nosotros de pronto hayamos escuchado hablar, un señor que se llamaba Poncio Pilatos. Ahí aparece en escena en este momento a Poncio Pilatos. Aquí en el organigrama no, pero en la vida, aparece en la vida de Jesús Poncio Pilatos. Lo dejamos allí a Poncio Pilatos. Ahora nos vamos a Herodes Filipo. ¿Me coloca el mapa, por favor?
Herodes Filipo está gobernando la parte norte, el Golán y Basán, la parte verde, ¿sí? Y Arquelao estaba gobernando la parte de norte de Samaria y sur de Galilea. Por esa zona es donde queda más o menos Nazaret. ¿Sí? De Filipo poco se conoce, poca historia se tiene escrita. Solamente que, bueno, gobernó la parte norte, que tenía una esposa que se llamaba Herodia, que lo abandonó, y que después esta señora se casó con Herodes Antipas, el hermano de Filipo, es decir, su cuñado. Pero de esta señora, ¿por qué la referencia de esta señora? Porque esta señora influenció en la muerte de alguien muy importante para la iglesia, para la vida de Cristo. ¿Sí? En Mateo 16:13 nos habla de una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Existían dos ciudades, una en la parte norte, la parte verde que les había enseñado, y la otra en la parte hacia el mar, por la parte de... ¿Me muestras por favor en el mapa? Por favor. Sobre el mar Mediterráneo, o sea, hacia arriba, donde dice Axo, por esa zona quedaba la otra ciudad de Cesarea. Entonces, para distinguirla, una era la de Filipo y la otra era de Samaria. Ahora nos vamos para Herodes Antipas. Vamos a ver qué de este señor. En el contexto histórico nos habla de Herodes Antipas, que era también llamado Antipater, llamado el tetrarca. ¿Qué quiere decir tetrarca? Que gobernaba una cuarta parte de todo el reino. Bastante terreno. ¿Sí? Nacido más o menos en el año 20 antes de Cristo, murió hacia el año 39, hijo de Herodes I y de la Samaria Maltase, la segunda o tercera esposa de Herodes el Grande. El papá les había dividido el reino en 4 partes y se la había legado a sus hijos. Ese legado se lo había confirmado el emperador Augusto para esa época, ¿sí? Este señor Antipas era el tetrarca de Galilea y Perea. Fue la parte que le asignó Augusto. Sus esposas fueron Zafalíes, hija de Aretas IV, y del reino de Nabatea. Y se casó, y su esposa Herodia, que era la mujer de Filipo. Entonces ya vamos a conocer quién era Herodia y quién era Antipas. Dentro de sus obras civiles construyó nuevamente continuó con algunas obras que había dejado el papá, y construyó también unas fortalezas, fortificó la fortificación de Seforis, haciéndola como una capital de una región. Construyó una fortaleza en Bet Haran, en Perea, y en la ciudad de Perea se llamaba Tiberíades, ¿sí? Que fue colocado el nombre en honor al emperador Tiberio, al lado del lago Genesaret, y se convirtió esto en un centro judío muy importante en la época. Dentro de sus maldades, ¿qué hizo? Pues de los actos crueles realizados por Antipas, sin duda fue la decapitación de Juan el Bautista, el juicio posterior a Jesucristo, antes de la
de la crucifixión, y la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, y el arresto de Pedro. Dentro del contexto bíblico, vamos a Marcos 6, 14. Marcos 6, 14. Nos dice: oyó muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que había resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido de Juan y le había encarcelado, le había encadenado en las cárceles por causa de Herodia, su mujer. A causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes que te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodes le acechaba deseando matarla. Herodia le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. Entonces, en un momento llega Herodes, En un momento llega Antipas, estaba de fiesta, estaba de cumpleaños, y llama la hija de Herodia, baila, danza le danza a este Herodes, y le gusta su forma de danzar y le promete algo. Le dice: pídame lo que quieras, te daré la mitad de mi reino para que, por tu baile, ¿sí? Entonces, la hija de Herodia era una chica muy joven, entonces va hasta donde su padre, hasta de su madre, y le dice: ¿qué le puedo pedir al emperador? ¿Qué le puedo pedir al rey? Entonces, la mamá le dice: pídale la cabeza de Juan el Bautista. Como Juan estaba en los calabozos de las mazmorras en su ciudad, entonces era muy fácil para él. Simplemente ordenó la muerte y la decapitación de Juan. Sí. Sin embargo, este señor pues no era que lo que hubiese querido matar, él no lo quería matar, pero pues le había prometido a esta chica que le cumplía y le daba lo que quisiera. Entonces, por este motivo, mató este señor a Juan el Bautista. Pero también en Lucas 23, 6, 12, nos cuenta la historia de que Antipas se encontró con Jesús durante el juicio previo a la crucifixión. Cuando a Jesús lo llevan ante el Sanedrín, las personas del Sanedrín se lo llevan a Poncio Pilatos y le dicen: mire, este señor está revolucionando el pueblo con sus palabras. Entonces Poncio Pilatos lo escucha y se entera que él es de Galilea, le dicen el Galileo. Entonces dice: eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Vamos a Lucas 23, 6, 12, por favor.
Nos dice, entonces Pilatos ordenó decir, oyendo decir Galilea, preguntó si él era de Galilea, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes tenía una de sus casas de recreo, estaban en la región donde en ese momento estaba gobernando Pilatos. ¿Sí? Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempos que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer algunas señales. Es decir, Herodes lo que quería era que lo divirtiera, el circo. ¿Sí? Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús no le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es decir, aquí es como nosotros decimos en Latinoamérica, yo le boto la pelota aquí, o boto la pelota, me deshago. ¿Sí? Entonces, Herodes lo que hace es lavarse, decir, esto no es mi problema, resuélvalo. ¿Sí? Pero resulta que él dice, no, vaya a Pilatos, resuelva. Y es cuando Pilatos se baña las manos y se lo entrega de nuevo a los sacerdotes, que son los que ordenan realmente la muerte de Cristo. Igualmente, este señor, vamos a Hechos 12, por favor. Aquí nos cuenta la Biblia de alguien, nos cuenta de la muerte de Jacobo, y nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Este señor fue el que prácticamente, bueno, aparte del juicio a Jesús, mató a Jacobo y encarceló a Pedro, Herodes Antipas. ¿Cuál es su muerte? Ahora vamos a mirar su muerte. Dice, luego de un tiempo de reinado, inicia un periodo lleno de fracasos para Herodes Antipas. Muchas guerras, confrontaciones, rumores de corrupción y abuso notable, ¿no?, de poder. Ellos se trasladan, Herodes y su esposa se trasladan a Roma para hablar con el emperador. En ese momento en Roma estaba como emperador Calígula, ¿sí? Porque ellos querían reclamar una parte de territorio que tenía Agripa I, ¿sí? Pero el emperador ya conocía cuáles eran sus problemas, sus problemas de corrupción, de abuso de poder, de todas estas situaciones de mala gobernabilidad en el territorio, y cuando llegan comienzan a hablar mal de Agripa, ¿sí?, para que les dieran ese poder, les dieran ese territorio nuevamente. Calígula dice que no. Calígula y Agripa se habían conocido porque Agripa I había vivido en Roma, entonces lo conocían. Al parecer estudiaban más o menos en la misma escuela, o habían tenido cierto contacto dentro de la misma escuela, y lo conocía. Entonces aprovecha Calígula y lo exilia, lo destituye y lo exilia a su esposa Herodia, y a Antipas, y lo envía a España, una región norte de España, limítrofe con Francia, y allí muere a los 2 años
se dice, la historia dice que muere a los 2 años, y bueno, esto toda consecuencia de su esposa y de las malas decisiones que tomó al respecto. Aquí muere, aquí acaba el gobierno y la vida de Herodes Antipa. Ahora viene Herodes Agripa. A la parte baja viene Herodes Agripa I. Es también llamado Herodes Agripa, su nombre, vamos a decir latino, es Marcos Julio Agripa. Nace en el año 10 antes de Cristo y muere en el 44 después de Cristo. Era nieto de Herodes I, hijo de Aristóbulo y de Berenice. Gobernó los territorios de Batanea y Traconitet desde el año 44 desde el año 44. Dentro de sus cosas malas, porque venimos hablando de quiénes eran su familia, lo cruel que fueron, viene la muerte de Santiago. Dentro de sus obras civiles no se le conoce mucho. De pronto pudo haber terminado algo, no se le conoce, pero sí de sus cosas malas dice que mató a Santiago el apóstol y encarceló nuevamente a Pedro. En Hechos 12, vamos a Hechos 12, 1, 3, por favor. No. No. 12:20. 12:20. La muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra el Tiro. Estamos hablando de la muerte de Herodes. Enojado contra el Tiro y de Sirón, pero ellos vinieron de acuerdo a él y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalaron Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esa fue la forma como muere Agripa I. De él no hay muchos historias, muchas cosas, sino que había matado al apóstol Santiago. Herodes, vamos ahora a hablar de Herodes II. Herodes Agripa II. Nació en el año 27 después de Cristo, creció en Roma. Cuando murió su padre solo tenía entre 17 y 18 años. Por eso el emperador Claudio no lo dejó gobernar, simplemente envió un gobernador o una figura parecida a la de Poncio Pilatos, mientras él crecía. Después le dio el reino de Calcio y los reinos y algunos terrenos o algunas regiones donde había gobernado Filipo. Era muy leal a Roma. Gobernó durante 47 años y muere en el año 100 después de Cristo. Fue uno de los periodos más largos de la dinastía herodiana. No se conoce mucho, sus abusos simplemente eran abusos de poder, la parte administrativa. ¿Sí? Fue rey Agripa. En el contexto bíblico nos está hablando de que él fue el que escuchó a Pablo en el juicio
que se le siguió. Nos habla esto en Hechos 25, 26. Perdón, en Hechos 25 y en Hechos 26 nos habla de la defensa de Pablo ante Agripa, de Agripa II, y en este momento Pablo, que era, como siempre, no lo sabemos todos, un gran orador, un gran predicador, aprovecha y le predica a Agripa, ¿sí? Estando en juicio, estando allí, Pablo le cuenta a Agripa cómo se convirtió él. Cómo se convirtió él de perseguidor de los cristianos a ser uno de los cristianos, a ser un predicador, ¿sí? Y Agripa hace un comentario y le dice que casi lo convence. Dice, Pablo es llevado ante Agripa y Berenice en juicio, y allí el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad y le relata sobre su conversión a Agripa. Y le dice 26, 28, 30. Y Pablo dijo, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Estaba preso, estaba amarrado y estaba en juicio, y Pablo continuaba predicando. En sí, este fue el final de la dinastía herodiana. Este fue el último de la dinastía de Herodes que murió, que gobernó, ¿sí? Y allí se desaparece ya prácticamente la descendencia de Herodes el Grande, ¿sí? ¿Qué nos demuestra o qué nos muestra este estudio? De que nos demuestra que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, coloca a estas personas y a estas familias tan malvadas para que se cumplan los propósitos que Él tiene. Que muy a pesar de la maldad de Herodes, inconscientemente estaban ayudando a que se cumplieran los propósitos y las profecías escritas con muchos años de antelación. Fue un instrumento útil para los propósitos de Dios. Igualmente, el objetivo de este estudio es que nosotros podamos escuchar y conocer la historia de estas personas para podernos ubicar en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y poder conocer más de estas escrituras. Vuelvo, les digo, para muchas personas el hecho de que hablen solamente de Herodes, pero nunca se hablaba básicamente del apellido, llamémoslo así, pero no del nombre, entonces confunde un poco, ¿sí? Entonces ese era uno de los objetivos de este estudio, ¿sí? Y que el Señor utiliza a las personas para sus propósitos. Ese es también uno de los puntos importantes. Como dice en Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso nos da nos habla por medio de profetas el Señor. Lamentaciones 3:13 nos dice, ¿quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no mandó? Amén. Cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Amén. Y esto lo podemos decir lo podemos corroborar en Mateo 4:10, que nos dice, entonces Jesús le dijo, estando Jesús en la torre con Satanás, y le dice, vete Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. El Señor ordena y hasta el diablo obedece. En Isaías 42:9 nos dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz. Yo los haré notorios. Ni una hoja de un árbol se cae si no es voluntad de Dios. Pero poder haber cumplido la meta del Señor, de haberles enseñado algo, poquito, de esta familia, para que enriquezcan ustedes el conocimiento en la palabra del Señor. Inclinemos la cabeza, por favor. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad que me has dado de hablar de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque has puesto palabras en mi boca para poder expresar tus palabras, tu prédica, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.